Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Espero que hayan tenido una semana de descanso bastante provechosa. Hoy retomamos esta tercera parte, gracias a la colaboración del ingeniero Eduardo Pereira, ingeniero estructural, donde vamos hoy a hablar esta segunda parte sobre el análisis y detallado en estructuras de concreto y acero. Gracias, Eduardo, por esta gran colaboración para proyectar para todos nuestros amigos, ingenieros, arquitectos y estudiantes, público en general, que nos acompañan en estas charlas de todos los martes y los jueves. Recuerden que esta charla va a estar grabada, este seminario va a estar grabado y a partir de mañana pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Este, Como parte de este seminario, ¿verdad? Estructural, la semana pasada vimos, la primera sesión fue de contenedores, la segunda fue un poco de estructuras, nos metimos un poco en la parte de la teoría y vimos unos ejemplos de fallas y de daños y posteriormente vimos unos casos, pues de análisis. Me presento brevemente nuevamente por si hay, digamos, nuevos participantes. Mi nombre es Eduardo Pereira. Yo soy socio de la empresa AES, Asesores Estructurales. Yo soy graduado de ingeniero en construcción del Tecnológico de Costa Rica y soy máster en ingeniería civil con énfasis en estructuras de la UCR. Un poco del contenido que vamos a ver hoy, va a ser un análisis de la colocación del acero en vigas, un repaso general de la teoría y después vamos a ver solo dos casos bastante interesantes que quería traerles para que los viéramos entre todos. La semana anterior o la sesión anterior, me parece que fue Álvaro que hizo una consulta respecto a la colocación del acero de refuerzo en estas vigas que les estoy mostrando del ejemplo anterior, de la colocación del acero, digamos, en paquetes, ¿verdad? Como se muestra en las secciones transversales de la UE14. Resulta que, ¿verdad? Curiosamente, al día siguiente de la presentación me llamó un colega, ingeniero estructural ya más veterano, y me hizo una observación respecto a las implicaciones de la colocación del acero, ¿verdad? De esta forma. Entonces, lo que hice fue que me di a la tarea de investigar un poco más las consecuencias, ¿verdad? Y las implicaciones que tiene la colocación del acero asimétrico. Y entonces quiero exponérselas rápidamente para que ustedes también lo conozcan un poco, digamos, la base teórica, ¿verdad? Y después yo voy a emitir un criterio ya técnico propio, ¿verdad? Eh, Uno de los problemas, digamos, de esta colocación de estos paquetes de varillas es que se induce, digamos, una torsión porque hay una concentración no es una rigidez, sino que es la capacidad de flexión solo de un lado. Esto puede provocar torsiones secundarias en elementos muy aperaltados o que no tengan un adecuado arrastramiento. También flexión no uniforme o desbalanceo de esfuerzos dentro de la viga. ¿Verdad? Ahí pongo la normativa, digamos, ya de estudio, porque el ACI, que es la normativa de concreto utilizada por los norteamericanos, que nosotros la utilizamos como base para nosotros, ya ellos tienen una vasta experiencia en fallas y en pruebas de laboratorio, entonces han determinado este tipo de problemas y fallas que se pueden producir al utilizar este tipo de colocación del acero, ¿verdad? Otra cosa que puede suceder es difícil vibrado del concreto, riesgos al vaciado, un recubrimiento insuficiente, eh, porque también, ¿verdad? Puede producirse que parte de la inexperiencia en el armado, ¿verdad? Puede generar también que se produzcan este tipo de problemas constructivos. Eh, si hay una falta de simetría, como les decía, hay una concentración de esfuerzos porque un lado de la viga tiene pues más capacidad que el otro. Entonces, hay un comportamiento que hasta cierto punto puede ser impredecible. Y hay unas fallas asociadas, ¿verdad? Que es el agrietamiento por torsión, puede haber desprendimiento del recubrimiento, corrosión prematura. eh, Además, ¿verdad? De que puede comprometer el comportamiento estructural del elemento. Y estas conclusiones las voy a dejar ahí porque me di a la tarea de estudiar teóricamente el comportamiento de las vigas,
Arriba lo que hay es un diagrama de interacción. El diagrama de interacción lo que hace es una relación entre la capacidad axial y la capacidad a flexión de este elemento. En general, como son vigas, lo que vamos a tener son comportamientos de flexión pura, ¿verdad? Entonces, cuando mi carga axial es cero, y si ustedes ven, las dos líneas son muy similares, ¿verdad? Porque al hacer el cálculo teórico, resulta que las capacidades teóricas son iguales y sus comportamientos son muy parecidos, pero, ¿verdad? No así ha sucedido en los ensayos de laboratorio. Entonces, si nosotros vemos el comportamiento en este diagrama, que se llama diagrama de momento curvatura, esa es la capacidad del elemento A de formarse, ¿verdad? A curvarse. Resulta que cuando él está en su rango elástico, él tiene un comportamiento muy similar, pero en el momento que ya pasan a su rango inelástico, empiezan a haber unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Que es donde ya se pueden producir esas fallas y esos problemas. Entonces, ¿verdad? Habiendo analizado esto, las conclusiones es que el ideal, y si se puede, siempre debería de colocarse el acero simétricamente, ¿verdad? Tanto en las vigas como en columnas, etcétera. Mm, sí, ¿verdad? Sí, es un edificio o una estructura principal. Considero que esto debería ser una regla que debería mantenerse, colocar el acero simétrico. Cuando estamos hablando de casas, ¿verdad? Que son estructuras más convencionales, que son paredes, por ejemplo, de 12 centímetros, de 15 centímetros, eh, y si utilizamos, por ejemplo, varillas número 5 o de requerir una número 6, considero que la colocación del acero asimétrico también es válido, ¿verdad? Generalmente las casas, nosotros, los ingenieros, las mantenemos en rangos elásticos, donde hay apariciones de daños, pero controlados, no, nunca digamos, o sí, depende de la casa, pero en general se busca que esté en rangos elásticos y no como en edificios muy grandes, que ya la filosofía de diseño que nosotros tenemos, ¿verdad? O pretendemos es otra, donde ya se permite sacarle más provecho a estos elementos. Y si se coloca de forma asimétrica, entonces no vamos a lograr ese mayor desempeño, ¿verdad? El elemento. Pero considero que para casas, ya es un criterio que yo, mío personal, ¿verdad? Para casas y vigas y elementos que son muy angostos y es de difícil colocación, considero que es válido utilizar o la colocación de el acero longitudinal de forma asimétrica, ¿verdad? Hacer paquetes de varillas. Porque también porque todo va en función de costos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso eran varillas número 7 y entonces habría que valorar qué es más fácil o más barato. Por ejemplo, en vez de usar una número 7 utilizar dos varillas número 5 por poner ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, también eso es parte, digamos, de la ingeniería. Entonces, me parece que debería de valorarse el caso. El ingeniero estructural también debería de valorarlo y emitir pues, su criterio, ¿verdad? Respecto a esto y justificar el uso de esta colocación asimétrica del acero. Y veo que Álvaro tiene que levantar la mano. Entonces, Sí, hola, gracias, buenas noches. Es como buenas para noches. hacer una consulta que también me quedé dándole vuelta después de la clase anterior. Sí. Digamos, en el caso que se requiera poner una tercera varilla arriba o abajo en los ejes superior e inferior, como para evitar taponear el ingreso del concreto, del vibrador, una vez que se haga el colado, es posible, manteniendo siempre la suma de área de acero arriba o abajo, qué sé yo, por ejemplo, si arriba ocupamos tres varillas, número 4, poner más bien cuatro varillas número 3 en parejas a ambos lados para dejar siempre libre el espacio central para el ingreso del concreto y el vibrador. O sea, como hacer alguna matemática ahí Mm. entre números de varilla para cubrir siempre el área requerida, pero que sea más sencillo para el operario construir la armadura y también para los que se encarguen de la colada. Pues sí, totalmente, Álvaro. De hecho, sí. Digamos que lo ideal sería colocarlo en paquetes, digamos, de dos. Entonces, si es qué sé yo, se ocupan tres número 4, entonces yo diría que lo ideal sería colocar dos número 4 más dos número 3. Entonces, yo creo que esa suma de áreas sí es equivalente, digamos, al uso de tres número 4.
Entonces también eso yo creo que es lo que hay que ver, ¿verdad? Porque también a nivel de costos, ya comprar las dos número 2 es equivalente a la número 4, ¿verdad? Pero para el comportamiento ideal, ¿verdad? Lo que siempre debería hacerse, me parece a mí, es colocarlo de forma simétrica, ¿verdad? Ya en casos donde verdaderamente no se pueda y la varilla que se necesita o el grado que se ocupa no lo permite, entonces validar la colocación asimétrica, pero por parte del estructural. Pero sí, 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 Álvaro, sí, la idea siempre es buscar una colocación simétrica del acero, ¿verdad? En la medida de lo posible. Lo que pasa es que, como les decía yo, en elementos de 15 centímetros es difícil y más que un problema estructural, es un problema pues constructivo, ¿verdad? Pero es también parte de lo que uno debería de dar solución. Entonces, esa sería, digamos, como la conclusión que saco de este estudio. Ok. Habiendo dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso nada más para recordarnos un poco del comportamiento de los elementos en acero y del concreto confinado, ¿verdad? Entonces, el acero, él funciona idealmente a tracción, ¿verdad? Elementos que son sometidos a tensión o sus secciones que están sometidas a tensión pues funcionan excelente. Además, ¿verdad? Que es algo que lo caracteriza, es un material que es muy dúctil, entonces tiene mucha capacidad de deformarse. Además que, bueno, su relación eficiencia, ¿verdad? Estructural es muy alta porque es un elemento que es muy liviano, ¿verdad? En comparación al concreto y su comportamiento también pues es óptimo. eh, ya estructuralmente hablando, que es como esas filosofías, ¿verdad? Elástico, inelástico, que es un poco ahí difícil de entender. El acero funciona óptimo, digamos, tanto en su rango elástico como inelástico de forma controlada por la deformación, obviamente, sus ciclos de deformación que tienen que ser controlados. Es muy importante siempre. Él funciona muy bien a tracción, pero tiene problemas con la compresión. Entonces se presentan fallas por pandeo, puede ser pandeo global del elemento o local de alguno de esos, puede ser de sus patines, de las paredes del tubo, de la alma, de la viga, perfil W, por ejemplo, y sus uniones son críticas, ¿verdad? Entonces generalmente son secciones que nosotros los estructurales lo que hacemos es que sobrediseñamos para que ellas, digamos, durante su vida nunca lleguen a fallar, ¿verdad? Sino que falle la viga o el elemento per se, pero no la unión. Entonces, son secciones críticas. En cuanto al concreto confinado, ¿por qué hablo el confinado simplemente? Bueno, la sesión anterior les expliqué que el no confinado ya actualmente eso no se utiliza, ¿verdad? Su único funcionamiento es básicamente a compresión o como peso, ¿verdad? Un contrapeso se puede utilizar perfectamente. Pero ya para el uso, ¿verdad? Estructural y que tenga un desempeño, ¿verdad? Sismoresistente y ante diferentes cargas, lo mejor es confinar el acero. ¿Por qué confinar el acero? Porque gana ductilidad. Entonces eso significa que permite deformarse. Entonces significa que mi sección de concreto no necesariamente va a tener una falla pues frágil, sino que va a tener una falla un poco más dúctil. Entonces le va a permitir un poco más el desplazamiento. Entonces, adicionalmente, con la incorporación del acero, este elemento gana cierta capacidad a tracción. Eh, y bueno, comportamiento estructural, que es lo que les decía, que es su capacidad de formación, además que disminuye también la velocidad de degradación del elemento una vez sufrido el pico, digamos, del evento extremo al que fue sometido y a sucesión de eventos, porque él al ganar ductilidad va a tener mayor capacidad de deformarse en un ciclo definido de veces, ¿verdad? Entonces, él se puede deformar, volver a su posición original. Se deforma, vuelve a su posición original. Eventualmente, y que es generalmente lo que sucede, y generalmente vemos en las casas, es aparición de grietas producto de esa sucesión de deformaciones. A veces, por ejemplo, sismos pequeños, 4 grados, 5 grados, pueden producir agrietamiento
en marcos de las ventanas, en marcos de las puertas, también en las banquinas de las ventanas, a veces en ciertos paños de las paredes. Muchas grietas de esas son de repello, pero también son indicativos de que hubo un desplazamiento, porque a veces el repello tiene un módulo de elasticidad distinto a las paredes de concreto o de mampostería. Entonces, ¿verdad? Son ciertas cosas ahí que, o patologías que generalmente ustedes se van a topar, ¿verdad? Y lo llaman a hacer una inspección y ven ciertos daños. Entonces ya pueden valorar un poco mejor esos daños. Entonces, esta la voy a dejar ahí para que la vean, pero es básicamente lo que hablamos, ¿verdad? Que es como cómo funcionan ellos, ¿verdad? A ciertas demandas de fuerzas o de desplazamientos. Y ahora sí, cuando los elementos son sometidos a flexión, ¿verdad? Que es su capacidad de deformarse, o sea, flectarse, que es básicamente este movimiento. Hay una sección que está sometida a tensión, otra a compresión. La sección sometidas a tensión, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, esta columna que estamos viendo aquí es una columna que fue desplazada lateralmente en ambos sentidos. Primero para un lado, después para el otro lado. Entonces podemos ver la aparición de grietas, ¿verdad? Cuando se deformó hacia un lado y la aparición de grietas cuando se deformó hacia el otro lado. Después aquí vemos las vigas falladas a flexión. Esas son fallas típicas de vigas a flexión. Los elementos de acero se comportan distinto. Los elementos sometidos a compresión producto de la flexión presentan fallas por pandeo, pandeo local, No, pandeo León. global. ¿Ah? No, León. Otra fuerza muy importante que afecta principalmente los elementos de concreto, que son las tensiones diagonales que se producen generalmente en los bordes de los elementos. ¿Qué son los bordes? Bueno, en sus apoyos, ¿verdad? Que es más sencillo entenderlo, sus uniones con viga, con columna, columna con la cimentación, donde se produce la concentración de las fuerzas cortantes, que justamente coincide, digamos, con la colocación del acero en las zonas críticas, ¿verdad? Que es cercano a sus apoyos. Y generalmente estas grietas se manifiestan de forma a 45 grados. Uno casi nunca las ve, ¿verdad? O generalmente aparecen si, por ejemplo, se utiliza una maquinaria, eh, qué sé yo, un martinete o se está haciendo un trabajo de demolición. Entonces son fuerzas que no están contempladas en el diseño, fueron súbitas, excedieron su capacidad y se produjo la grieta. Y durante el sismo nosotros tenemos que evitar que se produzcan estos picos de cortante o no que se produzcan, sino más bien proteger al elemento ante estos picos, porque estas fallas, el problema de las fallas de cortantes es que son fallas frágiles, entonces a toda costa las evitamos. Y por último, las fallas de los elementos sometidos a compresión y también a flexión, o sea, entonces pueden estar sometidos a flexocompresión también. Los daños que tenemos en acero, ¿cuáles son? Pandeo. ¿Pandeo de qué? De los elementos en compresión. Entonces, de los patines, de las alas, de las paredes que tengan fuerzas en compresión, tienen riesgo a pandear. Entonces, utilizamos elementos para limitar esa deformación, para limitar ese pandeo. Y en el caso del concreto, lo mismo, ¿verdad? Tenemos la compresión y el efecto de flexocompresión. Entonces, tenemos fallas por compresión pura. Muchas veces se da por una falta de buen confinamiento del núcleo, ¿verdad? Pues escaso acero de refuerzo transversal o con espaciamiento muy grande o fallas, digamos, ya producto del pandeo. Generalmente se da en columnas muy esbeltas, que son columnas pues muy altas o de sección, digamos, escasa, para utilizar una palabra, según su exigencia. Y ahora sí. Vamos a hablar de un par de casos de estudios muy interesantes. Esta es una casa que diseñamos hace unos años. Se llama Casa Las Brisas del arquitecto Adrián Coto. Este, aquí les pongo unas imagencitas para que vayan viendo, digamos, cuál es el tema aquí o qué es lo que está sucediendo. En este momento lo que vamos a ver va a ser el proceso más o menos de conceptualización del proyecto. Digamos, yo recibo la propuesta
arquitectónica, ¿verdad? Y entonces a partir de esa propuesta arquitectónica yo hago una propuesta estructural. Entonces, esa propuesta estructural lo que va a hacer o va a desencadenar o la consecuencia va a ser que yo voy a tener que retroalimentar al arquitecto, al profesional, ¿verdad? Encargado del diseño, de que hay ciertos elementos o ciertos detalles de ese diseño que probablemente se van a ver afectados, ¿verdad? Porque tal vez, que en este caso aquí puedo empezar y ya analizando de lleno esto, si vemos este diafragma que está acá, este nivel de aquí, el espesor que se propone en arquitectura era muy pequeño, digamos, si mal no recuerdo, eran aproximadamente 30 centímetros. Pero si ya nosotros vemos esta imagen de acá, ya entonces vemos que hay un voladizo importante en esa zona. Está además este voladizo de aquí, ¿verdad? Y entonces todo eso baja por estas columnas. Entonces, probablemente esta dimensión de ese entrepiso propuesto por arquitectura, pues no va a ser suficiente para los elementos que probablemente yo voy a tener que meter ahí, ¿verdad? Entonces, lo que se traduce es que vaya a haber una afectación en los niveles de cielo o elementos expuestos, o, ¿verdad? Generalmente, o lo que yo a veces solicito es si se puede, ¿verdad? El ideal, a veces no se puede, no hay problema, uno lo resuelve, ¿verdad? Pero si se pudiera participar al ingeniero estructural desde la conceptualización del proyecto, o sea, desde que se está ejecutando el anteproyecto, entonces muchas cosas de estas también se pueden pues discutir, ¿verdad? Y dilucidar, porque otra limitante que hay en esta estructura, si ya ustedes ven, es la ubicación en el terreno. Está sobre un talud y bueno, las estructuras en taludes son ciertamente más complejas, eh, llevan estudios adicionales, ¿verdad? Muy importante eso, que ya también eso lo vamos a mencionar más adelante. Y entonces son varios temas ahí muy, muy interesantes que probablemente ustedes en algún momento vayan a tener que ver, ¿verdad? Entonces, lo primero, cuando se tiene un proyecto de estos, y principal, es hacer un estudio de suelos. Entonces, el estudio de suelos lo que nos va a dar es información muy valiosa. Y vamos a tener, pues el estudio de suelos es muy vasto y hay mucha información. Acá yo les voy a resumir y va a ser muy, ¿verdad? Muy, muy escueto, tal vez información que ustedes van a poder acceder inmediata y que ustedes más o menos van a tener una idea de cómo anda ese suelo y de sus capacidades y qué tipo de cimentación pues vamos a poder utilizar ahí. Entonces, lo ideal para esta estructura es hacer un estudio de capacidad de soporte admisible del suelo, a ver la capacidad de soporte, eh, y después hacer un estudio de estabilidad de taludes para ver ese talud cómo está en su condición estática y en su condición dinámica, producto de las cargas adicionales que esa casa va a inducir sobre el terreno. ¿Verdad? Entonces, si ya yo me centro en el cuadro de la izquierda, que es el de capacidad de soporte admisible, podemos ver que los primeros dos estratos, que sería la capa uno y la capa 2, bueno, la capa uno es un suelo vegetal, ¿verdad? Que generalmente hay que removerlo. Y después lo que tenemos es un limo arcilloso de color café. En el estudio de suelo está más, ¿verdad? Más amplio la descripción del suelo, que va mucho, digamos, de sus límites líquidos, su límite plástico, el porcentaje pasando la malla, que es ya unos datos un poco más técnicos que eventualmente los podríamos estudiar en otra presentación. Pero lo que podemos ver, digamos, es que esas dos primeras capas son capas de muy baja capacidad, ¿verdad? Son capas muy compresibles, muy deformables. Entonces significa que nosotros deberíamos de o debemos de sortear esas capas y cimentar, ¿verdad? Buscar cimentar la estructura en un estrato un poco más competente. Se hicieron tres perforaciones, entonces vemos que básicamente a 2 metros, 3 metros ya empezamos a tener una capacidad de soporte admisible pues
bastante adecuada. Esta PS2, parece que no me acuerdo dónde está, pero esta PS1 y PS3 sí me recuerdo que está justo en la terraza de la casa. Ahorita vamos a ver otra vez el volumen. Y a la izquierda está el estudio de la estabilidad de taludes. El estudio de la estabilidad de taludes es información valiosísima porque de aquí entonces nosotros vamos a determinar qué tipo de solución vamos a tener que dar a ese terreno para poder estabilizarlo, ¿verdad? Si se necesita o si no se necesita y de qué forma la estructura no impacte en el talud, ¿verdad? Para que eventualmente no se produzca una inestabilidad. Entonces ellos hacen un análisis un poco, digamos, hipotético de las cargas, porque esto como se hace previo al diseño estructural, tampoco se tiene las cargas pues finales. Se podría hacer paralelamente, que para mí también es de las cosas ideales que se podría hacer, porque ellos van al sitio, hacen las perforaciones, se llevan la información a la oficina y perfectamente se puede retroalimentar información con el estructural. Y entonces, a partir de este estudio de estabilidad, lo que arrojó fue que era seguro, ¿verdad? Que tanto para sismo como para cargas estáticas el talud es estable. Entonces, basado en esa premisa, lo que nosotros pensamos y propusimos fue que aquí estamos viendo el isométrico. Este eje F que estamos viendo acá, ese es todo este eje frontal que está aquí de columnas. Entonces, si se recuerdan de lo que les dije al principio, aquí hay un voladizo que más o menos son unos 4 metros. En principio no eran 4 metros, eran 2 metros y medio, entonces eran detalles un poco más convencionales. Posteriormente, el propietario decidió ampliarlo a 4 metros y colocar un jacuzzi en esta esquina y bueno, todo un tema, ¿verdad? Y entonces lo que se decidió hacer, dada la condición del terreno y la ubicación de la casa, fue colocar pilotes o pilotear ese eje F, principalmente en la zona donde bajan esas cargas tan grandes. En el caso de la piscina, pues las cargas que bajan y la profundidad a la cual se llegaron las placas, pues consideramos que no era necesario pues colocar pilotes, ¿verdad? Además que siempre los pilotes, las cimentaciones profundas en general, a veces encarecen un poco la obra porque es costoso también pues la mano de obra, hacer la perforación, qué tipo de pilote se va a llevar, etcétera, etcétera. A veces uno lo evita a toda costa, a veces es la única solución. A mí en lo personal, pues me gusta, si se necesita es mejor usarlo, es el ideal. Y en este caso, bueno, no fue necesario. Y adicionalmente nosotros lo que hicimos, porque si ustedes ven acá abajo, tiene como un confinamiento del material para poder alcanzar esa terraza principal. Entonces, bueno, hubo que generar todo un muro grande. Ese es un tema que también vamos a ver porque me interesa que veamos esto. Y se hizo todo un muro, entonces aquí es todo un terreno confinado que hay un material de relleno ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo que quiero que veamos con ese muro? Estos muros o los muros son muy interesantes porque los muros, voy a utilizar un color, nosotros podemos resolver varios tipos de muros, ¿verdad? Supongamos que estamos resolviendo un muro en voladizo, que es como los muros más convencionales, lo que generalmente nos toca ver, ¿verdad? Pero resulta que aquí está la tierra y aquí lo que contiene. Ok. Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que quiero que ustedes más o menos se lleven, es el comportamiento de ese muro. ¿Cómo se va a deformar ese muro? Bueno, la contención de la tierra está aquí. Entonces, ese muro, lo que va a suceder es que él va a tender a deformarse hacia acá. Entonces, esta placa, este material que está aquí, este material que está aquí, más la capacidad de fricción, tiene que ser lo suficiente para garantizar la estabilidad del muro. Pero más allá de la estabilidad, lo que quiero es que se genere es el criterio de la ubicación del acero. Entonces, en este caso, como la deformación se produce de esta forma, como la estoy dibujando, eso significa que la tensión
en este elemento se está produciendo acá, ¿verdad? Entonces significa que el acero de refuerzo debería estar colocado en la posición donde estaba pegando con la tierra, ¿verdad? Entonces si ya yo le hago una sección transversal acá, ese muro sería este, acá yo tengo la tierra. Importante siempre colocar geotextil. El acero de refuerzo debería estar colocado acá, pero debería de llevar acero de refuerzo si es de concreto, ¿verdad? Si es de mampostería es un poco diferente, pero igual debería llevar doble malla por un tema de equilibrio de las fuerzas, ¿verdad? Adicionalmente que esto también puede tener agrietamiento, entonces hay que colocar acero de refuerzo y después, bueno, se formaría la doble malla. Y el acero principal que está funcionando a tensión va a ser este. Pero si, por ejemplo, el muro, ¿qué pasa si ahora más bien ese muro es un muro, por ejemplo, de sótano, donde yo tengo un contrapiso acá y tengo una varilla, un bastón, un elemento que me une esto acá? Entonces este muro ya no se va a deformar en voladizo, ¿cierto? Porque tiene una restricción aquí. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una inversión porque él va a hacer, buscar hacer una panza acá y esta configuración de la placa con el empuje pasivo del suelo, genera la restricción, ¿verdad? Que no permite que la placa rote, entonces modifica la ubicación de la tensión. Voy a tener tensión en esta parte de aquí y voy a tener tensión en esta parte de aquí. Entonces, a diferencia del muro emboladizo, yo voy a tener en este caso dos zonas en tensión. Pero no crean, esto es beneficioso. Si nosotros vemos este detalle, nosotros colocamos generalmente doble malla. Si es de mampostería, a veces colocamos una malla central y si es un muro muy grande, entonces colocamos malla central y una malla recostada, ¿verdad? En la posición donde esté la tensión. Eh, en concreto, pues es doble malla. A veces en mampostería también utilizamos doble malla. Entonces eso va a depender. ¿Y por qué digo que es beneficioso? Bueno, pues esta demanda de cargas, a diferencia del voladizo, ella se tiene que distribuir en el elemento. Entonces, el momento o la demanda de fuerzas que experimenta el muro en voladizo es mayor a la que experimenta este elemento que está doblemente apoyado. Un apoyo simple, un empotramiento. Entonces el acero acá viene acá, probablemente esto es lo que vamos a ver en un detalle. Viene este acero y viene este otro acero. Y adicionalmente se coloca una varilla aquí. Porque eso sí, la tensión en este punto sí es mayor a la tensión en este punto. Entonces, este refuerzo es el que ¿verdad? Este es el refuerzo principal de este muro. Entonces, en este caso, lo que se hizo, y más allá de eso, vea lo que tiene unas vigas acostadas y adicionalmente está fijado tanto a la cimentación como al entrepiso. Y bueno, si vemos aquí, se ve un poco pequeño, pero tiene doble malla. Entonces ese muro es muy interesante porque es un muro bastante eficiente porque lo ligamos a todo el sistema. ¿Ves? Como tiene estas columnas y además tiene esas vigas acostadas, entonces lo que hay es como un reticulado. Entonces ese elemento o ese muro ya no es un muro emboladizo completo, sino que tiene elementos que le aportan inercia. Entonces él le aporta a restringir las deformaciones. Entonces las demandas en el muro per se son más bajas, ¿verdad? Desencadena que haya que hacer vigas, esas vigas acostadas que probablemente de el hecho de armarla, formaletear, ¿verdad? Todos son costos. Pero el muro es más eficiente utilizando elementos como estos.
ya sea para muros doblemente apoyados o triplemente apoyados o para muros en voladizo, siempre el hecho de incluir contrafuertes, vigas acostadas, eso le aporta mucha rigidez y entonces hace que el sistema sea más estable y tenga una mayor capacidad a deformarse. No, eso es la capacidad propia del muro, no digamos una cuestión de estabilidad. Eso para diferenciar un poco. Y otra necesidad que hubo, que si ustedes ven acá, el arquitecto propuso columnas cuadradas. Bueno, resulta que si ya analizamos qué es lo que sucede aquí, y al tener estas demandas de cargas axiales tan altas, estas columnas probablemente lo que va a suceder es que cuando se venga el sismo, él va a intentar moverse así, o sea, va a tener torsión. Y si nosotros utilizamos este tipo de secciones, va a tener o tienen una baja capacidad lateral. Entonces ahí es donde surge la necesidad de incluir elementos que me aporten esa capacidad lateral. Entonces, se puede dejar las columnas, pero lo ideal es incluir unos aletones, ¿verdad? Unos muritos, unas columnas que tengan mayor capacidad lateral, mayor inercia, y entonces eso va a ser muy beneficioso porque entonces la estructura, bueno, primero va a tener más deformaciones y además va a tener una mayor capacidad. La sensación de confort va a ser mayor, va a tener menores daños probablemente porque hay menor deformación, etcétera. Entonces siempre hay que pensar en la inclusión de elementos que aporten rigidez lateral, porque perfectamente aquí nosotros pudimos haber utilizado, por ejemplo, arriostres, pero entonces ya viene un impacto arquitectónico, porque si se utilizan arriostres, entonces son elementos que quedan expuestos ahí. Entonces eso también tiene que ser parte de la valoración de si gusta, si no gusta, ¿verdad? Porque en realidad tienen la misma función que estos tipos de columnas que les estoy mostrando acá. Bueno, una vez, ¿verdad? Visto eso, ya podemos identificar que esta columna esté en el eje F, esta columna 4, ¿verdad? Pongámosle especial atención a esa y después a esta columna 6, porque, bueno, aquí hay un voladizo, pero ese voladizo aquí se ve un poco pequeño, pero lo que hay es una sección CC, que sería esta que está indicada aquí, esta que está indicada aquí. Entonces, es una plataforma en voladizo con un contrafuerte que sí, efectivamente hay una carga inducida acá y puede, ¿verdad?, generar un momento flector en la columna, entonces eso también tiene que ser incluido dentro del análisis del diseñador estructural. Pero también, digamos, ustedes tienen que tomarlo en cuenta porque eso incide directamente en el comportamiento del elemento. Entonces, a veces no es del todo, ¿verdad? Recomendable incluir este tipo popularmente, ¿verdad? Pie amigos, porque eso también hace una componente lateral a la columna. Y a veces, no, ¿verdad? No estamos pensando en reforzar ese elemento producto de esa carga. Es mejor a veces resolver el voladizo completo, hacer una buena unión acá. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, este elemento no existe, pero entonces este elemento va a ser más grande. Entonces siempre lo que se quite de un lado, vamos a tener que meterlo por otro. Entonces, siempre los gastos son pues similares. Yo lo veo mucho por el tema de a veces de los costos y de la facilidad constructiva, porque básicamente eso es también ingeniería y además la productividad se incrementa, ¿verdad? Y la eficiencia también. Entonces, ¿qué es mejor? Utilizar un elemento más grande donde es menos la soldadura, es menos el corte, etcétera, pero es un elemento más pesado, se necesita más personal, por ejemplo, para izarla o una grúa. Son cosas, digamos, que hay que valorar ahí, a ver qué es lo mejor constructivamente que también el arquitecto o el profesional puede eh, retroalimentarse con el estructural. Y entonces aquí ya aparecen esas columnas uno. Ya aquí se disminuye un poco la necesidad del uso de elementos o de columnas con estos aletones o con estos muretes, porque ya se da la inclusión de elementos aquí en este nivel de elementos en mampostería. Entonces, al incluir elementos de mampostería, entonces ya ahí le estoy
incluyendo elementos que me generen esa capacidad lateral. Además, ya en estos niveles la demanda lateral ya es tolerable para estos elementos. Entonces, bueno, esos son decisiones estructurales. Y síganle poniendo especial atención a este eje F con 4, porque entonces aquí ya viene lo que les decía, F con 4. Si nosotros vemos aquí lo que sucedió, bueno, se incrementó 4 metros el voladizo de ese entrepiso. Consecuencias inmediatas. Probablemente ese entrepiso se va a flexibilizar, va a haber presencia de deformaciones. Las consecuencias va a ser el uso de secciones más aperaltadas, o sea, más grandes. No necesariamente es óptimo, ¿verdad? Para la estructura, probablemente eso vaya a desencadenar un encarecimiento muy grande. Adicionalmente, si ven el voladizo no es solo para acá, ¿verdad? Sino que de 4 a 3 todo esto es un gran voladizo. Aquí se los voy a... Todo esto es como el área tributaria de ese voladizo. Entonces, este elemento está en voladizo, este elemento está en voladizo, este elemento está en voladizo. Entonces, ya para que se vayan dando una idea, digamos, del tamaño de esos elementos que nosotros usamos ahí. Como les decía, ese voladizo no era tan grande. Ese voladizo llegaba hasta este eje G, hasta el eje G. Entonces, en realidad era un poco más manejable. También este otro voladizo, esta parte no estaba dentro del diseño. Eso se solicitó después. Entonces, de las secciones que ya estaban propuestas, nosotros lo que hicimos fue, pues, reforzarlas. Ahorita lo van a ver. Estas columnas, o esa columna que está en 4 con F, es una columna, pues yo le digo hermosa, porque es una columna, pues, de sección bastante considerable. ¿Verdad? A mí es 60 por 60. Entonces es una columna muy grande. Entonces aquí el detalle ideal, ¿verdad? O los detalles que solicita el código, lo que debería hacerse es este detalle de la derecha, que es una conexión de momento, más en estructuras, digamos, donde se busca ese desempeño estructural. Entonces el ideal es hacer detallados similares a estos de la derecha. En este caso, ¿verdad? Como les decía, fue muy particular. Entonces, constructivamente la columna se quedó corta, el armado de la columna se quedó corto en cuanto respecto a la posición del nivel de piso terminado. Entonces, de ahí, la consecuencia fue que entonces esa sección ya no empatara directamente con la columna, sino que pasara por encima de la columna. Pues no está del todo mal, ¿verdad? Pero tiene sus cosas, pueden haber fallas. O sea, ¿cuál es la consecuencia? Que es un punto vulnerable. Y lo que les comentaba, necesitamos ampliar esos elementos. Si ustedes ven aquí, son secciones W de 16 por 31, 16 por 67, 16 son 16 por 2,50, son de 40 centímetros. Y adicionalmente nosotros le incorporamos un adicional, me parece que de 15 centímetros, quedaron piezas de 55 centímetros de peralte. Eso es la viga, más la sección, ¿verdad? Del entrepiso, que ya sería, en este caso, lo que se utilizó fue un metal deck, que tiene la altura de la cresta, ¿verdad? De la cresta son 5 centímetros y se usó una chorrea de 7. Entonces al final fue de 12 centímetros. Entonces imagínense, ya el nivel de piso terminado al fondo de viga, voy a tener alrededor de 65 centímetros, ¿verdad? Entonces, en arquitectura se habían propuesto 30. Es imposible, por lo menos físicamente imposible, a no ser, digamos, de que hubiéramos incorporado elementos, ¿verdad? Más complejos, como cuáles, no sé, por ejemplo, postensión, elementos postensados dentro o con estos elementos de acero, pero la consecuencia entonces es el encarecimiento de la obra, ¿verdad? Porque ya hay que buscar equipo especializado, mano de obra especializada, dónde venden el cable, dónde venden los accesorios, etcétera, etcétera. Y ojalá lo están haciendo allá en una montaña, en Ojochal, donde el acceso es complicado. Entonces, a veces tiene sus bemoles. Todo eso es, ¿verdad? Como les digo.
incide directamente en el costo. Y bueno, se resolvió de esta forma, ya se construyó la casa. Y lo que sigue, digamos, otra cosa interesante es que en el nivel superior, en el segundo nivel, ya estas columnas desaparecen. Si ya ven F con 4, ya esa columna ya no está, ¿verdad? Ya la distribución fue otra. Entonces, esa bajada de cargas, pues bajan directamente a las vigas. Eso también incrementa la demanda en las vigas, que es acá en esta U1, porque también hay fuerzas puntuales que se generan. Máxime en este punto es que está este arriostre, entonces se genera una carga puntual en la viga. Entonces, eso incide también en el comportamiento de la viga, no solo gravitacional, sino lateralmente, porque cuando se mueva es cuando ese arrioste empieza a trabajar. Entonces, bueno, son consideraciones estructurales que inciden en el costo del proyecto. Ahora, en el segundo caso vamos a ver algo un poco más o distinto, tal vez, porque es de un punto de vista más de conceptualización. Entonces, y otra cosa aquí es los techos. Es lo que le decía yo a él vacilando, porque le decía, eh, Fabián, usted lo que quiere es que apoyar ese techo en las nubes, porque todo el voladizo aquí tengo 230 más 250 son casi 5 metros en voladizo, porque mi eje resistente sigue estando en F. Entonces, bueno, eso también, tuvimos que meter secciones muy aperaltadas, secciones muy grandes, uniones muy complejas. eh, Otro tema con los techos, estos techos en voladizo. Probablemente ellos por el viento se van a deformar. No necesariamente esas deformaciones o esas vibraciones vayan a desencadenar fallas, pero fallas estructurales, pero sí pueden generar fallas arquitectónicas, ¿verdad? Porque ya hemos tenido casos de techos así en voladizo donde su cielo raso se cae, ¿verdad? Se vino un ventolero, él empezó a vibrar y entonces tal vez utilizaron gypsum o tablilla plástica y en los puntos de donde colocaron los tornillos, entonces, ¿verdad? Se da una concentración de esfuerzos y se empiezan a caer las láminas o se cae toda la estructura de aluminio junto con el cielo raso. Entonces ya se trae también abajo la instalación eléctrica. Eh, entonces, el uso de este tipo de techos con esos voladizos, bueno, tienen ese tipo de consecuencias que como les digo, estructuralmente no pasa nada, pero arquitectónicamente sí. Y lastimosamente, de ahí todo entra por la vista. Entonces, si uno ve una grieta, es que eso está malo, es que eso, ¿verdad? Y no necesariamente es así. El otro caso que quiero que veamos es una casa que me llegó hace poco para cotizar y me resultó muy interesante y se las quise compartir porque eh, lo que hice fue conceptualizar el entrepiso, ¿verdad? Más o menos cuál es el proceso de desarrollo de cómo yo conceptualizo un sistema de entrepiso y la idea, digamos, de hacerlo lo más eficientemente posible. Siempre teniendo la premisa, y es importante que ustedes también tengan esta premisa, es que nosotros siempre necesitamos ejes de carga o ejes de resistencia. Entonces, que sean ejes o lugares, ¿verdad? O zonas de la estructura donde tengan tanto capacidad gravitacional como capacidad lateral, ¿verdad? Eso es muy importante. En este caso ya de primera entrada, si vemos la casa, es una casa que tiene irregularidad en planta, es una L. El segundo piso es de una forma diferente también, es un poco más regular. Entonces eso significa que también hay irregularidad tanto en planta como en altura. Ahí si vemos las ventanas, son ventanas que tienen cargadores en arco, ¿verdad? Entonces ya el detallado es interesante, a menos de que los quieran hacer en liviano, pero lo que va a pasar es que van a tener que trabajarlas juntas. Y si no, lo mejor es detallarlos en concreto. Pero eso también tiene consecuencias, ya ahorita lo vamos a ver. Y adicionalmente, si más o menos es que esa imagen de la derecha abajo, la elevación posterior casi no se ve. El volumen de arriba, el segundo piso, es un poco más pequeño que el nivel inferior. Entonces, el eje de resistencia, que sería este que va acá,
está puramente apoyado en el entrepiso, ¿verdad? Y después aquí también sucede lo mismo, él se queda como corto, ¿verdad? No llega como a este eje, no hay una linealidad en las cargas, sino que ahí hay una transferencia de cargas. Entonces son cosas que van apareciendo. Entonces yo lo primero que hago, ¿verdad? Como lo trabajo es que limpio las plantas. ¿Qué significa limpiar las plantas? Bueno, elimino todos los muebles, ventanas y solo me quedo con lo que considero que es parte de la estructura, pues sismo resistente. Y una vez que hago eso, ¿verdad? Ya tengo el primero y segundo piso, entonces lo que hago es montar el segundo piso sobre el primero. Y el segundo piso lo coloco un poco más liviano porque lo que me interesa a mí es, bueno, cuáles son mis puntos de apoyo, dónde se va a apoyar ese entrepiso, dónde se van a apoyar mis vigas. Entonces ya si aquí vemos, ya vamos dilucidando un poco qué es lo que pasa aquí. Vean que hay paredes que prácticamente caen sobre el entrepiso. Aquí hay una que casi no se ve, pero hay una sobre el eje 7 grande, larga. Esta es un elemento importante que cae sobre el entrepiso. Entonces ahí ya, digamos, tengo varias opciones, ¿verdad? Ahí tengo que decidir qué hago. Lo primero que voy a hacer es estructurar o decidir por dónde yo voy a bajar esas cargas. Entonces, a nivel del entrepiso, o de mis elementos principales, va a ser donde tengo pues apoyos, ¿verdad? Entonces eso es lo que sigue aquí. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Nada más es algo gráfico, visual. Pinté en gris las paredes del primer piso, ¿verdad? Y aquí les hice un zoom para que vayan viendo estas paredes del segundo nivel donde caen todas directas sobre el entrepiso. Y entonces a partir de eso, entonces yo voy a generar unos ejes de carga. Entonces, ¿cuáles van a ser mis ejes principales de carga? Bueno, va a ser este eje uno, este eje 3, este eje 6', ¿verdad? Después me voy al eje 9, al 10 y después esta parte de aquí la vamos a hablar en un rato, porque también es interesante. No tiene segundo nivel, ¿verdad? En paredes, pero sí tiene un entrepiso y además es expuesto. Entonces ya ahorita lo vamos a comentar. Y entonces, como habíamos visto antes, hay paredes y por ejemplo, esta principalmente, vean esta aquí, está a la pura par del eje de resistencia. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Esto es un tema. Entonces, aquí lo que hice yo, digamos, para solventar esa situación fue por poner una viga que probablemente va a ser una viga en L. Entonces, es una viga que va a tener cierta torsión, sí y no, ¿verdad? Sí, no, porque tenemos las piezas del entrepiso. Probablemente esas viguetas las voy a detallar pasando la viga o simplemente apoyada. Eso, creo que el proveedor del entrepiso va a haber que reunirse con él a ver qué comportamiento quiere darle uno, digamos, a o las longitudes de las viguetas también, varias cosas. Y las otras paredes que caen directamente sobre el entrepiso, entonces lo que utilicé fueron dobles viguetas. ¿Para qué? Bueno, para darle más uso al entrepiso, ¿verdad? Que el entrepiso no solo sea para bajar cargas gravitacionales, ¿verdad? Distribuidas, sino que también tenga la capacidad de bajar cargas producto de los muros de los niveles superiores. En este caso, qué ideal es esas vigas, obviamente hay que revisarlas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la distribución de muros que tenga arriba, entonces así va a ser las cargas que le caigan a esa doble vigueta y así entonces nosotros vamos a poder determinar qué tipo de canasta o de acero de refuerzo. La facilidad que hay es que al nivel de la formaleta no, pues no se necesita porque, ¿verdad? Se acoplan las dos viguetas y se coloca ¿verdad? La canasta. Si se utiliza, por ejemplo, el sistema de entrepiso de Econ, que ese me parece bastante bueno, me gusta bastante a mí, como solo tiene chorreada la parte de abajo, entonces, y falta chorrear todo ¿verdad? El excedente arriba, entonces eso me permite meter la canasta ahí. Entonces, a nivel de formaleta, pues es poco. Y además, yo coloco unos vigas diafragma, que esas sí, sí hay que colocarle una formaleta inferior, hay que hacer todo un sistema de apuntalamiento, ¿verdad? Del entrepiso.
Y a partir de acá, ¿verdad? Ya como ustedes ven, ya tengo, digamos, estructurado por dónde voy a bajar las cargas del entrepiso hacia las paredes. Todos esos elementos, ¿verdad? Ya son diafragmas, sí, pero ya no son solo diafragmas para el entrepiso, sino que son parte del sistema resistente de cargas de la estructura, ¿verdad? Entonces esos elementos son parte del sistema. E- También, otra Eduardo, cosa, disculpa, Álvaro sí. tiene la mano levantada. Bueno, si quiere le damos el espacio, sí. Gracias. Mi consulta es básicamente si este proyecto ya les llegó de manera innegociable a la mesa de diseño estructural, en el sentido que me parece que es como, digamos, muy alegre en el buen sentido de la palabra respecto al sistema sismo resistente desde la concepción arquitectónica. No sé si hubo alguna posibilidad de renegociar con la parte diseñadora, coincidencia de ejes, de pues cuestiones básicas de transmisión de esfuerzos de primera a segundo, de segundo a primer nivel, como para no tener que llegar a hacer tanto, 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 digamos, sobre diseño estructural por una cuestión, no sé si formal o por necesidad de área espacial, o sea, no sé, me gustaría que nos comentara un poco, digamos, cuán negociable podría ser en este caso esa situación para no obligarlos a ustedes como estructurales a resolver de algo que yo creo que de la parte de la concepción arquitectónica no está correcto. Sí, está interesante la pregunta, Álvaro, porque, digamos, ojalá hubiera sido que nos hubieran contactado en la etapa de diseño, pero en realidad, digamos, lo que sucedió acá, o el origen del proyecto fue una ingeniería de valor, ¿verdad? Entonces, nos contrató el constructor, la empresa constructora, que revisáramos el proyecto y que propusiéramos una reingeniería, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya la arquitectura está establecida. Y como ya se tramitó, inclusive ya tiene permisos y todo, entonces es más difícil, ¿verdad? Esto hay que hacer toda una incorporación en la bitácora, la modificación, los planos, ¿verdad? Etcétera. Entonces no fue tan sencillo, ¿verdad? O no había tanta flexibilidad de poder manipular la arquitectura, ¿verdad? Además de que ellos ya propiamente de la arquitectura que ellos proponen, esas zonas, lo que tienen son como maceteras, ¿verdad? Son zonas expuestas ahí, que tienen como vegetación. Entonces es ya como parte de esa conceptualización arquitectónica que ellos querían darle, ¿verdad? Y es que como ya se vende esa idea al cliente, ¿verdad? Al propietario, entonces a veces eso cuesta un poco modificarlo. Pero ciertamente, Álvaro, a mí en lo personal, digamos, lo que considero es que es parte como de lo interesante, ¿verdad? Porque sí es un proyecto que puede ser un poco costoso, digamos, pero puede ser solucionado estructuralmente y se pueden respetar, digamos, muchos limitantes arquitectónicas. Por ejemplo, este tipo de distribuciones, ¿verdad? De las dobles viguetas, del diafragma, etcétera, lo que me hace es que los rasos sean muy limpios, ¿verdad? Porque ya no voy a tener elementos aperaltados debajo de las paredes, sino que es el mismo entrepiso que está funcionando también como un sistema ahí de cargas, ¿verdad? Entonces las vigas que yo voy a tener van a ser las vigas como necesarias, las que verdaderamente yo ocupo, ¿verdad? Y el resto ya lo soluciono de otra forma. Otra cosa que se puede hacer aquí, digamos, bueno, aquí está esta viga que tal vez como que visualmente estorbe un toque, porque ciertamente así es, pero esas vigas también las podemos hacer, no necesariamente hacia abajo, sino también hacia arriba, porque si no tiene balcones y lo que son ventanales, entonces esa viga puede ser hacia arriba, entonces también a nivel de cielos rasos, pues no importa mucho porque no se va a ver. Todo eso lo podemos hacer, ¿verdad? Son detallados estructurales que se pueden hacer. Pero lo que sí es importante es el hecho de que entonces, si estos son maceteras, entonces eso va a quedar expuesto. Entonces ahí sí tengo, digamos, un comentario. ¿Qué es lo que quería que viéramos un poco más adelante? Porque aquí ya tengo resuelto el entrepiso, ¿verdad? Con la dirección de todas las viguetas, los diafragmas que estoy utilizando, etcétera, etcétera. Estas dos estructuras que están a la derecha, ¿verdad? Este módulo de abajo, que es como una casa de huésped, y esta que está acá del eje 10 al eje 15 es la cochera. Resulta que esos dos módulos, esas dos estructuras están pues expuestas, entonces es una losa expuesta. Entonces lo que se propone es el uso del TPO,
¿verdad? Entonces se utiliza o se quiere utilizar un entrepiso convencional con TPO. Pero sí, no, ¿verdad? Porque acordémonos que el TPO es excelente, eso nosotros lo hemos utilizado en edificios, ¿verdad? En otras estructuras y verdaderamente funciona muy bien. Pero de ahí también hay fallas, ¿verdad? En su colocación, hay deterioro producto de la exposición del sol, o si se le coloca algún tipo de material encima, o si se rasga, máxime, digamos, si se va a estar usando como una terraza habitable, entonces eventualmente lo que va a suceder es que van a haber grietas, ¿verdad? En este caso, considero que como es una cochera, entonces eso se podría, pues, ver, ¿verdad? Si es tan necesario de que sea totalmente impermeabilizado o no, porque si necesita ser totalmente impermeabilizado, entonces, bueno, hay que ver si verdaderamente ese TPO para ese entrepiso se garantiza la impermeabilización. Eso hay que preguntárselo al fabricante del producto, ¿verdad? Y lo otro es que si no, hay que utilizar una losa densa, que es como, por ejemplo, esa losa L1 que les indico yo ahí. Esa es una losa ya, ¿verdad? Que hemos estudiado mucho, de 15 centímetros con doble malla. Esa garantiza, digamos, una adecuada impermeabilización. Siempre hay que ponerle fibra, ¿verdad? Impermeabilizante, etcétera, etcétera, pero funciona muy bien. Entonces, yo recomiendo siempre para losas expuestas que están, por ejemplo, en cuartos de máquinas o, por ejemplo, en un segundo piso que quieran hacer una terraza expuesta. El ideal es utilizar losas de concreto coladas en sitio, ojalá de 15 centímetros, porque el tema de las filtraciones es, ¿verdad? Inevitable, siempre va a suceder. Máxime que las losas de los sistemas prefabricados son muy delgadas, entonces siempre se va a producir el agrietamiento. Se podría decir, digamos, de que si se coloca en chape, de ahí sí, evidentemente hay una reducción del hecho de que se produzcan las filtraciones, pero ciertamente también se producen porque también hay deformación, también hay agrietamiento, ¿verdad? Entonces la fragua, el mortero de pega, siempre, digamos, hay fallas y siempre hay filtración de agua. Entonces eso es un tema muy importante porque en losas o en ambientes entre pisos expuestos, hay que valorar muy bien el sistema que se va a utilizar. Yo en lo personal recomiendo utilizar vigas coladas, ¿verdad? En sitio. Si ya no hay manera, ¿verdad? Y si tampoco el constructor o el propietario principalmente no quiere, ¿verdad? Quiere usar el entrepiso por cuestiones de costos, entonces, bueno, hay que ajustarse a eso, pero no necesariamente el uso del entrepiso más barato, porque el hecho de incorporar el TPO en la estructura, ¿verdad? Es bastante costoso también porque hay que preparar la superficie, hay que colocar el adherente, hay que colocar la primera capa, luego el TPO y después, digamos, acabar la colocación del impermeabilizante, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante a la hora, digamos, de detallar arquitectónicamente ese tipo de espacios, porque ¿cuál es la consecuencia, por ejemplo, ahí en esa cochera? De que los espacios son muy grandes. Entonces, si nosotros vamos a hacer una losa colada en sitio, probablemente no lo vamos a poder colar de una sola losa ahí gigantesca, ¿verdad? Porque bueno, ¿por qué? Porque va a tener deformaciones a largo plazo, hay flujo plástico, se puede agrietar. Entonces, lo que hay que hacer es incorporarle elementos aperaltados, o sea, incorporarle vigas, ¿verdad? Entonces, ya eso es hacerle todo un sistema de vigas que me reduzcan los paños, ¿verdad? De esa losa y poder entonces colar elementos de losa, paños de losa más pequeños, pero confinados por vigas. Eso también incide directamente en el costo. Entonces, bueno, ahí para que vean que todo, digamos, es relacionado tanto a una eficiencia estructural como también a un tema de costos, ¿verdad? Nosotros en general pensamos en todo, porque hay que pensar en todo, hay que pensar tanto en resolver estructuralmente el sistema que constructivamente sea pues bastante eficiente, que se pueda hacer también y dar las recomendaciones pertinentes. Y si se pensó durante la etapa de diseño el uso de algún tipo de, por ejemplo, obras temporales, ¿verdad? Para conseguir mayores capacidades, eso hay que indicarlo en los planos ¿verdad? Y revisarlo en la inspección.
Por ejemplo, el uso de los puntales en el entrepiso. Muchas veces, y yo he solicitado, por ejemplo, dejar los puntales del entrepiso o de ciertos ejes de vigas hasta que se construya, por ejemplo, o frague la viga corona del segundo piso para entonces generar todo un elemento aperaltado grande, vea, que contemple mi viga del entrepiso con mi pared del segundo piso. Todo eso son como tips, ¿verdad? Estructurales que deben de ir en los planos y que constructivamente también tiene que respetarse. Todo eso debería de verse pues en inspección, ¿verdad? Porque siempre hay ese tipo de cosas que suceden o imprevistos o que tal vez se detalló, ¿verdad? En papel, pero ya constructivamente no se puede hacer. Entonces hay que hacer también una reingeniería y hacer un detalle entonces que sí sea adecuado a lo que hay ahí, pues en sitio, ¿verdad? Y estos son los dos casos que les tenía hoy preparados, ¿verdad? Que a mí me parece muy interesante porque aquí no vimos nada, digamos, de aceros de refuerzo, no vimos nada, digamos, de secciones o de tamaños de secciones, sino que más bien lo que vimos fue un tema de una adecuada estructuración, ¿verdad? Cómo hacer una estructura donde su sistema de carga sea eficiente, ¿verdad? Y que haya un poco de criterio estructural a la hora de también hacer el diseño, pues arquitectónico, porque, ni que es ese chiste que les digo de que se apoyan en las nubes, porque a veces hacen unas voladizos, unas cosas, y de ahí eso es costoso también resolverlo. ¿Verdad? Se podrían hacer soluciones que sean arquitectónicamente pues más vistosas, qué sé yo, incorporar cables, ¿verdad? Que eso se puede utilizar perfectamente y eso ayudaría también a resolver temas, digamos, de voladizos. Entonces, ¿verdad? Son como tips, tanto estructurales como constructivos. Sí, no sé si alguno tiene alguna consulta. Algo perfecto. Muchísimas gracias. No sé si tendrán una consulta, algún comentario. Creo que ya se evacuaron bastantes dudas con las consultas de Álvaro y con tus explicaciones tan Ah, amplias. genial. Sí, bueno, Está parece que bien. no tenemos consultas. Nos veríamos en la última sesión el próximo jueves, si Dios lo permite, a partir de las 7 de la noche. Dice don José que excelente charla de hoy, que muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que la misma está grabada, entonces mañana a primera hora ya aparece en el canal de YouTube. Un fuerte abrazo a Bueno, Natalia, todos. Muchísimas muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dejo de grabar.